un gran profesor. Ustedes lo conocen. Es un profesor experto en temas internacionales que ahorita ya estamos conectando. Él es el famoso profesor Jesús López, más conocido como tu profe de RI, famoso en YouTube. Que ya en alguna ocasión nos explicó muchas cosas con los temas antes de los aranceles, temas de hay conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania, pero hoy nos va a hablar de los aranceles. Así que quédense con nosotros. Vamos directo a la entrevista con tu profe de RI. Amigos, ahora estoy completamente en vivo con Jesús López, también conocido como tu profe de RI, también famoso por romper corazones entre chairas y derechairas, fans de su programa y grandes seguidores que están al tanto de su trabajo en YouTube, y yo me considero uno de sus fans. Y hoy hablaremos con este gran experto sobre el tema de aranceles. Profe, muy buenas noches, ¿cómo estás? Mi querido Poncho, buenas noches. Estoy muy contento de estar aquí en tu programa, pues listos para tratar de elevar el nivel de análisis en las redes sociales, que es nuestra fase de batalla en el canal. Y bueno, muy contento de tratar de explicarle a la gente y aprender con la gente explicando de qué se trata esta dinámica en la que estamos inmersos. Pues esto de elevar el nivel del debate últimamente ya no es tan difícil, considerando las barbaridades que hemos visto y todo tipo de opinión. Afortunadamente contamos con eruditos, con gente que nos guíe en la oscuridad de la ignorancia, con esa lámpara, así como la que tienes atrás, pero con esa lámpara de conocimiento con la que iluminas este camino de las redes. Ya tenemos aranceles, ¿no? En el mundo. Tenemos aranceles que tanto prometió Donald Trump, con los que tanto amenazó. Yo pensé que solo iban a ser amenazas de un buleador que quería, cuánto que sí, ¿quieres ver? Para conseguir lo que se le antojaba, con puro chantaje, diría Shakira, y al final lo cumplió. ¿Cuál es la verdadera intención? Si tuvieras a Trump así echándote unas chelas con él, le dijeras, Trump, yo sé por qué lo haces. ¿Por qué crees que lo está haciendo? Mira, básicamente, hoy la presidenta, el 3 de marzo de 2025, en la mañanera, alguien le dijo a manera de sugerencia, presidenta, muchos de los conceptos y de la terminología que se utilizan en este espacio de comunicación circular, pues no se entienden para la gente de a pie. Y fíjate, Poncho, que esta semana salí a cenar con mi esposa y platicando con la mesera, pues la mesera nos escuchó, que estábamos hablando de los aranceles y dijo, oigan, perdón que los interrumpa, yo no sé qué son los aranceles, a qué se refieren. Básicamente decirle a la gente que los países cobran una especie de derecho de piso para los productos extranjeros que se quieran comercializar dentro de su jurisdicción. De tal suerte, pues, que si un producto extranjero quiere entrar a tu país, el gobierno de ese país dice, ok, puede entrar, pero te voy a cobrar un impuesto para que puedas venderlo en mi jurisdicción. A eso se le conoce como aranceles. Entonces, lo que está haciendo Donald Trump es decirle a prácticamente todos los países en el mundo, quienes quieran tener el privilegio, dice Trump, de entrar a este hermoso, grandioso mercado de Estados Unidos, millonario, por cierto, tiene que pagar más de lo que ya pagan. Y con ello viola un concepto que se llama nación más favorecida, reglas de origen, aunque dice que las protege, y también acuerdos comerciales, ¿no? Estados Unidos tiene entre 15 y 18 acuerdos comerciales con diferentes socios y bueno, pues eso parece que queda en letra muerta. Ahora, me preguntas que yo qué le diría si me estuviera echando un cafecito con Trump, porque tengo entendido que no toma nada de alcohol, es muy sano el señor, por eso está tan longevo. Y tampoco usted, profe, entonces, ambos con un cafecito. Sí, mira, ya somos los tres. Si estuviéramos los tres tomando café con Trump, café importado con todo y aranceles, ¿cómo le preguntarías? ¿O qué le dirías? Yo sé por qué lo haces. ¿Por qué? Pues mira, básicamente Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado de los Estados Unidos, le dice a Donald Trump que esta fallida, y lo siguió Newsom, el gobernador de California, que esta medida tenía como objetivo crear una inflación tan alta y crear una situación tan tensa y tan caótica al interior de Estados Unidos que se traduciría en la pérdida de poder adquisitivo en el mediano plazo para los propios estadounidenses, que lo que intenta Donald Trump es después
con un decreto en ese desorden, partiendo de la idea, Poncho, de que en río revuelto hay ganancia de pescadores, pueda justificar un decreto para, ya sabes, salvar a los de arriba, porque el pensamiento neoliberal es que si salvas a los de arriba, salvas al sistema económico, comercial y financiero de un país, y ya lo que gote, que caiga para los demás, para los de abajo. Entonces, lo que están diciendo los demócratas, que están completamente en contra de estos aranceles, porque dicen, estamos dejando de ser un socio confiable para nuestros aliados, los que han confiado en el orden hegemónico basado en el pilar financiero, económico y comercial que construimos después de la Segunda Guerra Mundial, claro, ayudados por el consorcio militar industrial, Sí. es que pierdan la confianza y se vayan a los brazos de otro país, entiéndase, China, que es el que está rivalizando en este momento. Entonces sería esa parte como de la pregunta cuasi respuesta. Trump diría, para proteger a nuestra industria, para que nuevamente una ciudad como Detroit, que es paradigmática en los estudios de pobreza y en los estudios de desplazamiento en búsqueda de mejora laboral, que quedaron abandonadas muchas naves industriales, porque Estados Unidos falló en algo, que es lo que dice Trump, y en eso tiene un poco de razón. Dentro de las miles de mentiras que dispara todos los días, Estados Unidos falló en crear las condiciones para que sus empresas productivas pudieran seguir siendo eficientes y competir con el resto del mundo produciendo desde Estados Unidos. ¿Qué fue lo que hicieron? Por ejemplo, las automotrices se vinieron a México porque en México tenían incentivos fiscales, en México tenían muchos beneficios como la mano de obra barata y gobiernos que casi no les presionaban, les creaban condiciones favorables para atraer inversión. Por ejemplo, Nike se fue a Vietnam, desde donde incluso se ha documentado que ponen a menores de edad a trabajar por $1, no a la hora, al día. Y se fueron también a China porque China les representaba pues una capacidad de producción impresionante a un bajo costo. O sea que hay parte, perdón, profe, hay una parte en la que Trump podría tener un poquito de razón, aunque nos funden por decir eso, cuando él decía es que al empresario gringo no lo cuida el gobierno gringo, que tiene que irse a mover sus fábricas, ¿no? Su maquila a otros países donde le exigen menos, donde le puede pagar menos de manera explotada y horrible, incluso a menores de edad. Y dice Trump, pues ya es suficiente, ahora tenemos que regresar a los empresarios gringos para que el mercado sea gringos produciendo bienes y servicios para que los mismos gringos lo compren. Algo que indirectamente también tendríamos que ir haciendo nosotros, entre más amenazas y entre más aranceleadas nos estén rondando, porque al final, creo yo, que sí, los demócratas no son no son todos estos angelitos que ellos aseguran ser, porque provocaron gran parte de estas crisis, pero podríamos aprovechar esto que está pasando para que diga la presidenta o digamos los mexicanos, pues bueno, si Trump quiere que los gringos produzcan para los consumidores gringos, pues que los productores mexicanos produzcamos para los consumidores mexicanos. ¿Podríamos aprovechar esto que está pasando? Mira, me parece que no, porque a final de cuentas, esta misma lógica sería una lógica de inicios del siglo XX, como de 1900. Y hay una gran diferencia, querido Poncho. Hoy el estadounidense promedio, de acuerdo a el Fondo Monetario Internacional, es 17.3 veces más rico o tiene 17.3 veces más capacidad adquisitiva, con todo y que se endeudan hasta las manitas con las tarjetas de crédito, que deben la casa, la ropa que se ponen, los tenis que usan para salir a correr, etcétera. Incluso los gastos que tienen en servicios, es decir, en bienes muy perecederos, tienen mayor capacidad adquisitiva hoy en pleno 2025 que en 1900, que era cuando predominaba este paradigma de conservar, de medidas proteccionistas para cuidar las industrias locales. Y si ahora que me preguntaba si Trump, si le pudiéramos conceder un poco de razón, yo creo que tendría el 10% de razón, 10 de 100. O sea, muy poquita razón. Es decir, la premisa es correcta. Sin embargo, no hay que perder de vista que aunque los republicanos históricamente son conservadores en lo social, es decir, son panistas, pues, persinados, evangélicos, católicos, una mezcolanza y metodistas, etcétera, mormones, o sea, son parte de la sociedad del conservadurismo estadounidense en lo social.
en lo económico son los liberales, Sí. libertarios y neoliberales. Entonces Trump es una especie de rareza porque supuestamente comulga con todos los escándalos sexuales que ha tenido él y además el entorno cercano a él. En lo social dice que se asume como parte de ese conservadurismo estadounidense, pero creo que más bien es un manejo de manipulación, porque ahí es donde está su base más firme y más férrea de votantes. Por otro lado, aunque parezca contradictorio, los demócratas tienen un programa más social. De hecho, por eso dicen radical leftist, ¿no? Izquierdistas radicales. Le dice Trump a los demócratas que tampoco son tan izquierdistas y mucho menos radicales. Sin embargo, te digo por qué. Porque fíjate tú que todos estos programas, todos estos acuerdos de libre comercio se impulsan desde los años 80. ¿Quiénes gobernaban en los años 80? Los republicanos. Gobernaba Ronald Reagan, que junto con Margaret Thatcher del Reino Unido son los impulsores abiertos del neoliberalismo. Claro. Y después con George Bush, el papá, el verdadero Bush, porque el baby Bush lo manejaba Dick Cheney, el vicepresidente de ese entonces, pero el verdadero Bush, el que fue líder de la Central de Inteligencia, alias la CIA, el que fue vicepresidente de Reagan, el que luego fue presidente que invadió Irak, la primera vez que invadieron Irak, que era un todoterreno además de la industria petrolera, pues con ese Bush fue con el que Carlos Salinas de Gortari, quien es conocido como el hijo parido del neoliberalismo en este país, al que luego los peronistas le decían el padre del neoliberalismo en México, pues con ellos justamente se terminó por afianzar. Entonces es gracioso y es paradójico que ahora un republicano apoyado justamente por las bases republicanas diga que los gobiernos demócratas fueron los que descuidaron a su propia población, cuando este paradigma neoliberal surge de las mismas filas del Partido Republicano, que mientras impulsaban el comercio libre y la reducción de la participación del Estado, pues con las armas y con el complejo militar industrial habrían a bombazos y a misilazos a aquellos países que pues se negaban a aceptar las imposiciones con esa otra etapa de republicanos y demócratas del pasado, a los que hoy Donald Trump dice, pues ellos descuidaron todo esto. Pues al final es un producto bastante combinado, ¿no? Porque dice que defiende, que es este personaje de derecha social que defiende la familia tradicional, pues le gusta tanto a la familia tradicional que tiene varias, ¿no? O sea, es ese tipo de perfil. Y luego dice que viva la libertad de mercado, carajo, ¿no? Como su minion Milei, pero pues es el más interesado en hacer proteccionismo y no se metan, claro. Y aquí yo soy es como le echa la culpa a los demócratas de que todo lo querían controlar, pobres empresarios, y él dice, a ver, empresario que quiera hacer me tiene que pedir permiso y se me tiene que arrodillar. Es una mezcla rara de un izquierderechizo, está muy raro. Y para decirle una bonita respuesta a toda la oposición mexicana, que no le conceden ni una, de verdad, yo entiendo que sean oposición, profe, yo entiendo que es normal esta dinámica de la oposición en turno, sea quien sea, lo mismo le pasó al PRD, o sea, cuando eres oposición, pues tienes que estar ahí friegue y friegue, tienes que jorobar, te pagan para jorobar y está bien, es necesario. Pero también la oposición de hoy se tomó muy literal lo de ser oposición, porque en real se oponen a todo, hasta sus mismas opiniones se contradicen ellos con tal de contradecir a la 4T, a la presidenta Claudia, al obradorismo, todo eso. Hoy vimos que el dólar está bajando después de este anuncio que era para que estuviera bien trepado el dólar. Está bajando y, por cierto, esto le va a doler a tu primo, el que está viendo, al fan de Atypical, que se equivocó y que está viendo este video sin querer en YouTube. El dólar hoy está más barato que como lo dejó Peña Nieto, pero ya sabemos que cuando el dólar baja es por factores internacionales que no tienen nada que ver con la 4T, pero cuando el dólar sube un centavo ya somos Venezuela porque se les dijo chairos, ¿no? O sea, siempre es esa manera súper inteligente de analizar la realidad. ¿Qué pasa con los opositores que hoy dicen que todo es pura simulación y que la presidenta no puede celebrar nada porque ya sabía que ni a Canadá ni a México le iban a poner aranceles por parte de Trump porque tienen el TEMEC? Yo no sé qué tipo de tratado tiene Rusia con Estados Unidos, que tampoco le pusieron aranceles, o qué tipo de tratado raro tienen con El Salvador, que sí tienen un tratado, pero que también se las dejó caer con aranceles. ¿De qué se tratan los tratados, profe?
Mira, empiezo por lo primero, por lo de los panistas que efectivamente se oponen a todo. En el año 2011, siendo yo estudiante de posgrado, tomé un curso de marketing electoral y pagué muchísimo dinero. Bueno, en ese tiempo para mí como estudiante me cobraron como 7,000 pesos por 22 días de curso de capacitación al que luego le llamaron seminario, diplomado, etcétera, etcétera, para justificar lo costoso que era. Y ahí me tocó participar, o más bien escuchar, ¿no? A exgobernadores panistas de Aguascalientes, de Querétaro, de Guanajuato, a exgobernadores priistas de Sonora. O sea, imagínate los personajes, Poncho, que te iban a capacitar. Porque claro, en ese tiempo ellos sabían cómo gobernar. Estoy O a hablando de incapacitar allá por el también, año ¿no? 2011. Porque si eran ellos, te van a incapacitar más bien, profe. Mire, me incapacitó tanto que ya Quizás, hasta lo veo borroso. Mire, ahí está, hasta ahí llegó mi incapacidad visual. Ya, ahora sí lo ve bien. Ahora sí lo ve bien, profe. ¿Y entonces? ¿sabes? ¿Sabes cuál fue mi conclusión de ese curso fraudulento de marketing electoral? ¿Cuál? Una desconexión total de la realidad y era entrenamiento para engañar a las masas, que hasta ese momento, 2011, les había funcionado. Creo que ellos no dejan de hacer política pensando en que las audiencias son tontas, es decir, menospreciando al pueblo, menospreciando al votante y desconectados de la realidad, porque en 2011 esa fue mi conclusión. Era el último año de gobierno de Felipe Calderón y estaban preparando el fraude, el megafraude con Enrique Peña Nieto que rebasó excesivamente los gastos de campaña. Pero fíjate que el tiempo pone a cada quien en su lugar y se les desmoronó. Cuando en el año 2015 se empezaron a ver resquebrajamientos al interior del PAN entre Ricky Riquín Canallín, que fue un activo promotor de las reformas neoliberales, que justamente a partir de Enrique Peña Nieto se le encareció la vida para siempre a México con esas reformas estructurales que nos vendieron tanto en los medios de comunicación, con la complicidad de Televisa y de TV Azteca, que después le han estado pagando caro por la devaluación también de sus acciones en las bolsas y el desprecio popular de la gente y las caídas de sus ratings. Yo pensé que tal vez la derrota del 2018 les iba a llevar a un profundo ejercicio de reflexión para poderse reponer en elecciones intermedias y después ser competitivos en 2024, pero estamos ya en pleno 2025, Poncho, y los vemos desconectados de la realidad, Sí. no evalúan las respuestas ni los posicionamientos públicos que dan. Entonces, golpear y golpear y golpear, ya sea desde los medios de comunicación o desde las tribunas, que son foros finalmente de expresión, como el Senado, en donde todavía tienen representación política para decir todo en México está mal, aunque la gente pues lo siente en su día a día, que no todo está tan mal como lo dicen ellos, como cuando ellos gobernaban. Y mira, con esto te digo todo. Prácticamente hoy Carmen Aristegui, a quien yo solía respetar y decía, bueno, de los conservadores y de los opositores, es como de los más moderados, publicó en X, antes Twitter, una especie de nota que de verdad me dio mucha tristeza por lo que fue algún día Carmen Aristegui para este país, que decía, desde el 1 de octubre, palabras más, palabras menos, la actual presidenta tiene un nivel de desaprobación del 15%. Entonces tú te preguntas, Contradiciendo 25,000 encuestas más, claro. si el resto de las encuestadoras están diciendo que tiene un nivel de aprobación de más de 80%, ¿por qué seguirse encasillando en ver lo negativo? ¿No? Entonces, bueno, esto me lleva entonces al otro. ¿Qué hace una oposición tan descompuesta, tan negativa, tan desarticulada, tan desconectada de la realidad, tratando de decirle a la presidenta cómo hacer las cosas frente a Estados Unidos? Yo recuerdo una lectura en el año 2013, cuando estaba estudiando el posgrado, que tuve que hacer trabajo de campo en Washington, justamente estudiando el sistema político de Estados Unidos. Estaba en la biblioteca del Congreso un texto de Jesús Silva Herzog, el bueno, no el que escribe en Reforma ahora, que decía, nunca te confíes de un senador estadounidense o de un secretario de gabinete de Estados Unidos, porque cuando estás en su oficina, por más que hayas llegado a un acuerdo formal, viéndote a los ojos, te estrechan la mano, te dicen cerrado el trato, te dan la palmada en la espalda cuando te vas a salir de su oficina, tú vas contento al aeropuerto de regreso a Ciudad de México pensando que ya lograste algo y cuando ves el resultado final, te das cuenta que nada de lo que acordaron con honor en sus oficinas en Washington se ve plasmado
en ese documento que finalmente es con el que nos vamos a regir. Esto lo decía Jesús Silva Gerso, que era toda una institución en el PRI. Entonces, si eso lo decía él, imagínate que los prianistas estaban acostumbrados siempre a ver a Washington hacia muy arriba, y Washington generalmente se condujo con el gobierno mexicano casi sin respeto, porque veía que el entonces gobierno mexicano de prianistas pues tenían muy poca legitimidad y muy poco respaldo popular. Entonces, querido Poncho, ¿qué hace esa oposición que malgobernó México sin respaldo popular, además, que tenían que comprar millones y millones, invertir millones y millones de dinero en comprar periodistas, tratando de decirle a la presidenta qué ruta seguir, cuando la presidenta tiene un nivel de aprobación de más del 80%? En ese contexto, me parece que tanto la presidenta como el ministro de Economía o secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, de Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Seguridad, Harfush, tienen bastante oficio político y lo han demostrado, y me parece que el resultado es innegable. Le pusieron en Estados Unidos aranceles a Israel, al Reino Unido, Sí. a El Salvador, que son, Argentina. digamos, como los tres fundamentales de Trump, en particular de Trump, Sí, pero no le Argentina. pusieron a México y a Argentina ni a Canadá. Es que yo los distingo como por niveles. Al Reino Unido y a Israel los ven de pares hacia arriba. Sí. Argentina, Ecuador y El Salvador, Noboa, Milei y Bukele, tres bufones, los ven hacia abajo. Los ven abajo del Bueno, pues zapato, en la suela, sí, sí, en el zapato. hasta ellos les clavaron aranceles, y aquí viene lo interesante. ¿Tú recuerdas, Poncho, que eres muy activo en las redes? ¿Quiénes aplaudieron cuando Noboa, cuando Milei y cuando Bukele ganaron sus respectivas elecciones? Mis queridos panistas completamente imparciales y apartidistas, ¿no? Los mismos que le quieren decir ahora a la presidenta cómo conducirse con el presidente Trump. Tú me preguntaste, entonces, esa es la primera pregunta. La segunda me preguntaste, ¿qué son los tratados? Bueno, los tratados son acuerdos que después, cuando adquieren el nombre de tratado, son documentos, viéndolo desde un enfoque contractualista, que hacen la labor de un contrato firmado por gobiernos que se comprometen a una dinámica específica de relacionarse en diferentes materias, en economía, en comercio, en lo político, en lo diplomático. Y en los diversos países los firma generalmente el jefe o la jefa del Poder Ejecutivo, la presidenta o el primer ministro, dependiendo del tipo de sistema político que tengan los países, pero entran en vigor hasta que lo ratifican los senados de cada país. En el caso de los países que tienen una sola cámara, pues el Congreso, el Poder Legislativo. En el caso de México, que es bicameral, que tenemos Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, generalmente es a la Cámara de Senadores a la que le compete ratificar esos tratados. Pero adquieren un carácter de ley, porque luego me dicen, oye, profe, ¿y cuál es la diferencia entre tener acuerdos así de palabra y de honor a tener un tratado? Bueno, pues que el tratado se convierte en ley, y en México me parece que apenas en el sexenio de López Obrador alcanzaron rango constitucional, de tal suerte pues que los tratados son leyes. Y aquí viendo lo interesante y lo desafiante de Trump, no respeta nada, ni siquiera las leyes de Estados Unidos, y ha pedido incluso la cabeza de los jueces que le han dicho, oye, Trump, sí tienes facultad para emitir decretos, pero no para que tus decretos estén en contra de la Constitución. Y Trump, en lugar de decirle a sus asesores, oigan, pues redáctenme documentos que no violen la Constitución, no, pide públicamente la cabeza de los jueces que se lo hacen ver, Poncho. Sí, no tiene respeto y aparte le pierde el respeto a todo tipo de personajes. Y ya para finalizar, profe, yo soy muy idealista, yo soy muy optimista, la verdad. Luego me dicen que soy utópico. De aquí a 5 años, a 4 años, ¿no? 4 more years, suponiendo que el señor Trump se le baja esta locura y dice, oh, está bien, con este periodo está bien, ya no me quiero reelegir. Supongamos que se queda con este. Termina su mandato Trump, ya me estoy adelantando mucho, independientemente de quién siga en el poder en Estados Unidos. ¿Qué pasará? ¿Qué escenario habrá cuando la presidenta Claudia Sheinbaum termine su sexenio? ¿Qué México veremos en ese entonces? ¿Qué Estados Unidos veremos en ese entonces? Yo quiero ser muy optimista. Yo sí creo que México puede ser una potencia mundial. Creo que estamos en un momento, alguien por ahí decía que
que hablando de oportunidades, ¿no? ¿En qué oportunidad histórica o en qué punto de la historia, más bien, México podría medio rebelarse a Estados Unidos cuando antes definitivamente no podía? Pues es ¿no? Cuando México va para arriba y Estados Unidos va para abajo, dice, pues es que ahorita yo puedo pues levantar la cabeza y ya me harté de que me sapes tanto, ¿no? Entonces, tampoco se trata de agarrarte trancazos con la primera potencia mundial todavía, pero pues ya levantas la cabeza y no te dejas sapear. Dentro de 6 años, ¿qué pasará con ese niño México que ya no se dejó sapear? Me parece que vienen cosas muy buenas, muy grandiosas para este país, a pesar de los retos y desafíos que tenemos con este cambio de paradigma de comercio mundial, con esta sacudida que Donald Trump ha dado. Y mira, me parece que vienen cosas fantásticas por lo siguiente. Quiero empezar por decir que a mí me encanta, me gusta muchísimo, muchísimo más la presidenta Claudia Sheinbaum que la candidata Claudia Sheinbaum, a quien tú tuviste oportunidad de entrevistar. Y ahí también quiero felicitar y darle todo el honor que se merece al presidente López Obrador, porque además de que hizo una gestión de abrir brecha, decimos en el sur de Jalisco, de abrir brecha, que es siempre más difícil abrir brecha, abrir camino, es más fácil después para quien viene detrás transitar esos caminos ya limpiecitos, Sí. Que también tuvo el temple y el criterio suficiente para arroparla e irle trasladando paulatinamente su capital político, que ya Claudia Sheinbaum como presidenta ha sido sorprendente, pues que como presidenta ha logrado cautivar, ha logrado amarrar y mejorar, es decir, y aumentar todavía más esa popularidad. ¿Y por qué hago hincapié en esto, Poncho? Decía Max Weber, sociólogo alemán, sociólogo, filósofo, politólogo, clásico del pensamiento de la ciencia política, que es muy importante que los gobiernos construyan legitimidad, legitimidad entendida como la percepción que tiene el pueblo del derecho de un gobierno a ostentar autoridad en razón de que cumple con la expectativa del bien ser, bien hacer y bien decir. Es tan importante la legitimidad, decía Max Weber, alemán, sociólogo alemán, que rompe resistencias antes de que éstas se presenten. Es decir, en síntesis, abarata los costos de la gobernabilidad y la hace más eficiente. Y en ese sentido, es algo que Donald Trump no tiene en Estados Unidos. Por más que nos digan, es que ganó su elección, arrasó a Kamala Harris. Sí, en el voto del colegio electoral, que es una estructura medio mañosa, pero en el voto popular, Donald Trump tuvo mucho menos votos, sí, como 6 millones de votos menos que Joe Biden, que ese disminuido Biden al que le dice Sleepy, o al que le decimos, Sleepy Joe, sí, hace en 2020. Entonces, Claudia Sheinbaum, por el contrario, tiene una aprobación de 8 de cada 10 personas. Si tú te metes a ver el sitio 538 de ABC News, que le lleva un monitoreo de todos los días de cómo se mueve la aprobación, empezó en 58% y ya va en 46%. Y aún así dice que mucha gente le dice que se reelija un tercer mandato, que busque los mecanismos para buscar un tercer mandato, lo cual es completamente falso. Pero tú me preguntas, entonces, ¿cómo nos vemos? Yo veo a Claudia Sheinbaum sobreviviendo a Donald Trump, veo a un Donald Trump que va a perder la mayoría en alguna de las cámaras, sobre todo en el Congreso, en la elección intermedia, que los diputados en Estados Unidos, representantes, les dicen, cada 2 años se someten a elecciones, los senadores cada 6, pero van un tercio de la Cámara de Senadores también se va renovando, entonces existe la posibilidad de que al estar tan empatados, porque nada más en el Senado es 1 o 2 votos de curules de diferencia de los 100 senadores que hay, en donde, por cierto, el vicepresidente tiene el voto de calidad en caso de que queden 50 contra 50, en la Cámara de Representantes, en la Cámara Baja, me parece que podría haber un descontento tan profundo en los distritos a nivel de piso, sí, que los representantes pues representan a la gente de a pie, a la clase trabajadora, y aunque es una corporocracia, porque allá sí se permite que a través de lo que se conoce como los Political Action Committees, las grandes empresas patrocinen, lo cierto es que al gringo promedio, tú le pegas en el bolsillo y te abandona, se le acaba la lealtad. Entonces, es probable que Trump pierda en el próximo año y medio la mayoría que tiene, y eso le va a aumentar la deslegitimidad, que siguiendo, digamos, esto que nos decía hace 100 años este clásico Max Weber, le va a costar cada vez más trabajo seguir gobernando, una especie de repetición, Poncho, de lo que ya vimos en 2018, cuando sí, al perder justamente en esta elección intermedia, después vinieron los intentos de juicio político
El segundo ya no se alcanzó, digamos, se hizo posteriormente, pero lo desgastó muchísimo. Y Su más con esta segundo, segunda administración que empieza así y con menos poder, y efectivamente, profe, va en picada. Yo voy a hacer aquí una desmentida del profesor, porque dice que Claudia Sheinbaum tiene aprobación del 80 y tantos por ciento. No es cierto, porque yo en Twitter vi una encuesta de Massive Caller que decía que tenía menos 24% de aprobación, y a mí se me hace que eres un palero de Morena, profesor. A mí se me hace que te dieron a tole con el dedo y nomás nos quieres mentir, porque yo vi la encuesta de Twitter que Claudia Sheinbaum tenía menos 56 de aprobación. Buena maroma, profesor, buena maroma. Profe, nos despedimos. ¿En dónde pueden encontrar tus redes sociales, tu profe de RI? sí, en el canal de YouTube y en Facebook estamos como Tu Profe de RI y Tu Profe de RI 2.0, nuestro canal de respaldo, en donde todos los días a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde hacemos análisis. Ya ves, limitaditos, no somos tan eruditos como los de Massive Caller, pero No, no, ahí no. tratamos de hacer lo que se pueda. Sí, efectivamente, apenas estamos iniciando aquí humildemente porque algún día queremos llegar al nivel de lucidez e iluminación intelectual como Atypical TV. Algún día llegaremos a ser como ellos. Mi estimado profesor Jesús, muchísimas gracias. Nos despedimos. Fuerte abrazo. De esta comunidad, Estados Unidos puede ser rico otra vez. Dice Donald Trump que sí, ya aplicó los aranceles con esa finalidad, pero ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con el mundo? ¿Cómo recibe el mundo esta serie de acciones por parte de Estados Unidos? ¿Qué hay detrás de los aranceles? Mi querido tocayo Jesús López Almejo, te saludo con muchísimo gusto. Querido profe Rey, ¿cómo estás? El gusto es mío, queridísimo tocayo Jesús Escobar Tobar. Gracias por la invitación a tu programa. Pues muy contento de verte, de saludarte, de interactuar contigo y al mismo tiempo muy contento porque por lo menos parcialmente parece que el gobierno de Estados Unidos al momento de calibrar los límites y alcances de sus aranceles, al momento de calibrar la sociedad con México y Estados Unidos y al momento de calibrar la guerra brutal que se le viene arancelaria, no solamente con el mundo, pero principalmente con China, a la que le ha impuesto un arancel general de 34%, pues dijo México y Canadá sí me sirven, sí son útiles y a ellos mejor no los toco por ahora. Los seguiré amedrentando de otra manera, pero por ahora los dejo libres en este día, dice Donald Trump, de la liberación a través de los aranceles. Y en ese sentido, te das cuenta que el oficio político y diplomático de la presidenta Claudia Sheinbaum ha funcionado, tocayo, y de eso se beneficiarán empresas mexicanas y también empresas extranjeras, inversionistas en nuestro país, se beneficiarán sindicatos, se beneficiarán comerciantes, incluso también no tan grandes, las pymes, todo aquel que tenga un tipo de comercio con Estados Unidos, repito, gracias al oficio político de nuestra presidenta. Y por otro lado, el contraste, querido tocayo, cabe destacar que ni siquiera países aliados de Estados Unidos como son el Reino Unido o como lo es el mismo Israel o Ucrania, se salvaron de los aranceles y ni siquiera los países subordinados, porque tú sabes que Donald Trump le gusta aplastar a quienes se arrastran y esto le está sucediendo a Nayib Bukele de El Salvador, a Javier Milei de Argentina y a Daniel Noboa de Ecuador, quien recientemente es un escándalo en Ecuador, pagó $165,000 por asistir a una cena de estas de los fundraising events, estos eventos de recaudación de fondos que organiza Trump y que se tomó una foto, dicen ellos, la foto más cara de la historia del Ecuador, porque ni siquiera hablaron de nada, ni siquiera fue una fiesta formal. Nada más faltó que le apareciera el perejil en los dientes a Donald Trump porque estaban cenando y Noboa y su esposa fueron a tomarse la foto y después regresaron diciendo que aunque no podían hablar de todo lo que habían platicado con el presidente Trump, le habían pedido ayuda para temas de seguridad y a cambio Donald Trump había aceptado, ya sabes que están con el plan de poner bases en las Galápagos, había aceptado apoyarles, pero les iba a quitar a los ecuatorianos de la lista de deportados y también los iban a quitar de los aranceles. Pues mira, mentira tras mentira, porque a Ecuador, a El Salvador y a la Argentina, como decimos vulgarmente en el sur de Jalisco, también se los enchufaron con aranceles. Y además, Javier Milei está en este momento diciendo tonterías, tonterías, tocayo, como que gracias a los viajecitos que tanto me criticaron a la Florida, somos uno de los países con los menores aranceles. O sea, mira qué sinvergüenzada. O sea, sí me pusieron aranceles,
pero me demostró su amistad porque nada más me pusieron el 10% de aranceles. Y el Clarín, que históricamente favorece en la crítica a Macri y a Javier Milei, pues hoy dicen, pues ahí va de arrastrado Javier Milei volando a los Estados Unidos para tomarse una foto de premio de consolación con Donald Trump y también para que les ayude en la gestión con el Fondo Monetario Internacional, porque quiere volver a endeudar a Argentina, el economista brillante que decía que iba a sacar de la pobreza a los argentinos con el Fondo Monetario Internacional. Eso te habla, pues, del oficio político y de la visión política de la presidenta mexicana, pero también del grupo que la acompaña, Tocayo. Oye, ese punto que mencionaste, totalmente de acuerdo contigo en el papel de la doctora Claudia Sheinbaum. Y preguntarte también, mencionabas lo que se le viene, es decir, se viene una situación, digo, el mundo ya es distinto, no creo yo que China se quede quieto. ¿Y cómo crees tú que va a ser la reacción precisamente de China en todo este escenario y cómo va a impactar en este nuevo ecosistema mundial? Oye? Mira, China aprendió de los aranceles del año 2018 precisamente frente al mismo Donald Trump. China empezó a diversificar sus mercados de exportaciones, es decir, los destinos de sus productos. China empezó con una ambiciosa propuesta y visión estratégica tanto de política exterior como de inversiones en el mundo, con lo que se conoce como la diplomacia de la cartera. Es decir, primero ayudó a sus socios potenciales a construir infraestructura, puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, vías ferroviarias, para que esos potenciales socios les perdonó la deuda externa, por ejemplo, a los 14, o la deuda bilateral con China, a los 14 países más pobres de África, por mencionar algo tangible. Y entonces después invirtió en esos países con acuerdos de ganar-ganar, de tal suerte que les ayudó a crecer y ahora esos países en África, en la misma Asia y en América Latina, el caso, por ejemplo, del mismo Salvador, de Nicaragua y de Perú, con este puerto gigantesco de Chancay, que les ayudó a crear infraestructura, les ayudó a potenciar su mercado interno y ahora los convirtió en destinatarios o en destinos de sus exportaciones, de tal suerte que Estados Unidos pasó a ser el primer destino para China a solo representar el 30% de las exportaciones chinas, de tal suerte que los aranceles tendrán un menor efecto en 2025 para China de lo que tendrán o de lo que tuvieron en el año 2018. Pero China le está arrebatando socios comerciales porque China en este momento ya alcanzó a Estados Unidos en este título que no es nada más nobiliario, el de primer socio comercial de la mayor cantidad de países en el mundo. De tal suerte, pues, que ahora Estados Unidos tiene una competencia brava, pero China tiene una ventaja, que mientras está sacando la cartera para invertir en los países que son sus socios, Estados Unidos está haciendo lo que vimos ahora, fanfarronear, mostrar la cara más nefasta del capitalismo, que decía Lenin hace 100 años, la fase más visible del capitalismo es el imperialismo, es decir, imponer, monopolizar y además, pues sancionar, de tal suerte que mientras los socios de China están contentos de esa sociedad, los socios de Estados Unidos hoy en día no están coléricos, Tocayo, lo que le sigue. Oye, ¿y hacia dónde nos lleva esta guerra comercial, querido tocayo? ¿Hacia dónde? Se habla mucho del rearme de Europa, se habla también de que China construye este complejo militar más grande que el Pentágono. ¿Hacia dónde nos va a llevar esta guerra comercial? Mira, la militarización viene por default con el tema de Ucrania. La militarización viene justamente con una exigencia que Donald Trump le viene haciendo hace tiempo a Europa, con el hecho de, si ustedes no gastan más en defensa, nosotros no vamos a protegerlos a través de la OTAN, en primer lugar. En segundo lugar, con el tema de ustedes se tienen que encargar de Ucrania y nosotros tenemos que encargarnos de otro rival que por ahí nos está haciendo, pues nos está haciendo mella, que es China en el tema de Taiwán, que precisamente este mismo 1 y 2 de abril, China en una operación que suele hacer año con año, en un ensayo con armas reales, con un operativo de una guerra real, rodeó a Taiwán simulando ataques a puertos e infraestructuras de esa isla, a su protegida, mientras que China lo considera una especie de tocayo de advertencia a los separatistas de Taiwán. La verdad, Estados Unidos no encuentra su lugar en el mundo y cuando no puede a las buenas, pues
lo quiere hacer a las malas. En el caso de Taiwán, pues Taiwán es cierto que históricamente es respetado como un territorio autónomo, pero es un país, dos sistemas. Es decir, China le tiene tolerancia a que tengan un sistema capitalista, un sistema político regional, pero dice, pero eres China, no eres un país independiente y solamente 14 o 15 naciones, y sobre todo los más pequeñitos, tocayo, Lesoto, por ahí hasta hace poquito Honduras, Guatemala, le reconocían Nicaragua, hasta que poco a poco han ido cambiando su Lesoto en África, que está en medio ahí de Sudáfrica, es decir, casi Paraguay, ¿no? Países simbólicos a los que, bueno, China ha ido siempre pintándoles la raya. Si me reconocen a Taiwán como China, les pongo pues una inversión importante, les construye estadios de fútbol, etcétera, etcétera, y con Estados Unidos ese es el acuerdo. Mientras tú reconozcas que es un solo país, aunque tengamos dos sistemas, no habrá problema. Pero en la primera administración Trump amagaba con reconocer a Taiwán, lo que sí es una línea roja para China, y recordarás que en la época de Joe Biden, Nancy Pelosi casi comienza la Tercera Guerra Mundial justamente por ir a Taiwán en un momento en donde China estaba haciendo ensayos con fuego real. Entonces, China se viene de frente, pero no solamente se viene de frente en lo económico, China se viene de frente en lo tecnológico, se viene de frente en lo militar, se viene de frente en lo diplomático, es decir, cubre todos aquellos vacíos que va dejando Estados Unidos, porque si hay algo que está caracterizando a Trump desde su primera administración, es lo que se conoce como el aislacionismo del siglo XX, es decir, replicando la política de hace 100 años, y dice Trump que eso es hacer grande Estados Unidos otra vez. Ahora, ¿qué más se viene en el plano económico? En el plano económico, tocayo, se viene una inflación. Es decir, porque estos impuestos, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en realidad es un impuesto que al final va a terminar pagando el usuario final. Es decir, de aquellos productos que los países le vendan a Estados Unidos con este arancel del 25% en algunos casos, 10% en otros, 19, 30, 40% en otros, las empresas pues lo pagan originalmente, pero después le aumentan el precio de ese producto y el usuario final, el consumidor final, termina pagándolo. Entonces, ¿cuál es el problema? Se desaceleran las exportaciones a Estados Unidos. Esto va a incentivar a que se reduzca la producción en los países que normalmente le exportaban. Va a generar que el usuario en Estados Unidos, el consumidor final, pues pague las cosas más caras, pero que vaya a haber escaseo de productos que anteriormente en Costco, en Sam's Club, en Walmart, ahí disculpan por mencionar las marcas, pero que le representaban a los estadounidenses, pues lugares en donde podía encontrar al mundo, la globalización en tan solo un espacio. Ahora van a escasear esos productos, los que encuentren van a ser muy caros, y Estados Unidos en ese momento va también pues a tener una inflación más permanente de la que tenía con Biden. ¿Y qué crees? Pues a Joe Biden le costó caro esa guerra con Rusia, porque por primera vez con la crisis energética tuvieron una inflación, la inflación más grande de los últimos 40 años. Ahora con esto que está haciendo Donald Trump, que no seleccionó rival por rival, ni lo hizo de manera estratégica, se fue de frente contra todos, menos contra Canadá y México hasta ahora, porque con Trump nunca se sabe cuándo sí, cuándo no, pero esto por supuesto que va a generar que aumenten los precios, que escaseen los productos, y tú sabes, al estadounidense promedio le pegas en el bolsillo y es cuando enloquece. Si a esto le sumas que le van a poner aranceles recíprocos, y no a todo Estados Unidos, sino principalmente a los estados péndulo, aquellos que una vez votan por un partido y la siguiente votan por otro, para tratar de hacerle sentir el costo de haber apoyado a Trump, y que la próxima elección pues termine perdiendo la mayoría en alguna de las cámaras, generalmente la pierde en el Congreso, en la Cámara Baja, y esto lo lleve a llegar disminuido para el año 2028, aunque Donald Trump ya está metiéndole también ruido a los mercados y también a los mismos republicanos al manifestar públicamente que está pensando seriamente en una reelección. Así que por donde le veas es improvisación, desordenado totalmente, y es también la manifestación de no solamente violar las leyes a nivel internacional, las leyes de la Organización Mundial del Comercio, sino las leyes propias de Estados Unidos, al decir, como muchos de estos resultados no se van a ver en 3 años, pues me quiero postergar para un tercer mandato para alcanzar a ver la cosecha de mi siembra, tocayo.